Organización, que es, después de todo, solo la práctica de la cooperación y la solidaridad, es una condición natural y necesaria de la vida social, sino que es un hecho ineludible que se impone en todo el mundo, tanto de la sociedad humana en general, como en cualquier grupo de personas que están trabajando hacia un objetivo común. Dado que la humanidad no quiere ni puede, en vivo en el aislamiento, es inevitable que las personas que no tienen ni los medios, ni una conciencia social suficientemente desarrollada para permitir a asociarse libremente con los de una mente como y con intereses comunes, están sujetos a la organización por otros, generalmente constituido en una clase o en grupo gobernante, con el objetivo de explotar el trabajo de otros para su beneficio personal. Y la opresión secular de las masas por un pequeño grupo de privilegiados siempre ha sido el resultado de la incapacidad de los oprimidos a ponerse de acuerdo para organizar con otros para la producción, para el disfrute y de las posibles necesidades de defensa contra quien quiera que desee explotar y oprimirlos. ¿Anarquismo existe para remediar este estado de cosas? Ahora bien, nos parece que la organización, es decir, la asociación con un propósito específico y con la estructura y los medios necesarios para alcanzarlo, es un aspecto necesario de la vida social. Estar en aislamiento humano ni siquiera puede vivir la vida de un animal, porque ellos serían incapaces de obtener alimento para sí mismos, excepto tal vez en las regiones tropicales o cuando la población es extremadamente escasa, y que iba a ser, sin excepción, no pueden subir mucho por encima del nivel de un animal. Así que, teniendo a unirse con otros seres humanos, o más exactamente, que se encuentren unidos a ellos como consecuencia de los antecedentes evolutivos de la especie, deben someterse a la voluntad de los otros, ser esclavo, o de otros sujetos de su voluntad, ya sea en la autoridad, o vivir con los demás de acuerdo fraterna en los intereses de la mayor bien de todos, sea un asociado. Nadie puede escapar de esta necesidad. Admitir como una posibilidad de la existencia de una comunidad organizada sin autoridad, es decir, sin la compulsión, y los anarquistas que admitir la posibilidad, o el anarquismo no tendría sentido, pasemos a hablar de la organización del movimiento anarquista. En este caso también, la organización parece útil y necesario. Si un movimiento significa el conjunto, las personas con un objetivo común que se ejercen para alcanzar, es natural que deberían ponerse de acuerdo entre ellos mismos, unir esfuerzos, compartir las tareas y tomar todas las medidas que piensan que va a conducir a la consecución de esos objetivos. Para permanecer aislados, cada individuo actúa o trata de actuar por su cuenta y sin coordinación, sin preparación, sin sus modestos esfuerzos en un grupo fuerte, significa condenarse a la impotencia, pérdida de honeis esfuerzos en pequeña acción ineficaz, y para perder la fe en breve en honeis objetivo y, posiblemente, se reduce a la inactividad total. Un matemático, un químico, un psicólogo o un sociólogo pueden decir que no tienen ningún programa o se refieren solo a establecer la verdad. Ellos buscan el conocimiento, no están tratando de hacer algo. Pero el anarquismo y el socialismo no son ciencias, sino que son propuestas, los proyectos, que los anarquistas y los socialistas pretenden realizar y que, por lo tanto, es necesario formular los programas definidos. Si bien es cierto que la organización crea líderes, si bien es cierto que los anarquistas no son capaces de reunirse y llegar a un acuerdo sin someterse a una autoridad, esto significa que todavía no son muy buenos anarquistas, y antes de pensar en el establecimiento de un anarquista la sociedad en el mundo que tiene que pensar en lo que ellos pueden vivir anarchistiacally. El remedio no consiste en la abolición de la organización, sino en la creciente conciencia de cada miembro individual. En pequeñas y grandes sociedades, además de la fuerza bruta, de la que no puede ser una cuestión para nosotros, el origen y la justificación de la autoridad radica en la desorganización social. Cuando una comunidad tiene necesidades y sus miembros no saben cómo organizarse espontáneamente para prestar dichos servicios, que alguien viene hacia adelante, una autoridad que satisfaga esas necesidades mediante la utilización de los servicios de todo y dirigirlos a su gusto. Si las carreteras no son seguras y las personas no saben qué medidas tomar, una fuerza policial surge que a cambio de cualquiera de los servicios que presta espera ser apoyado y pagado, además de imponerse y lanzar su peso alrededor, y si algún artículo es necesario, y la comunidad no sabe cómo organizar con los productores lejanos para abastecer a cambio de bienes de producción local, el comerciante aparecerá que se beneficiarán por tratar con las necesidades de una sección de venta. Y verá otra a comprar, y imponer sus propios precios tanto para el productor, como para el consumidor.
Esto es lo que ha sucedido entre nosotros, el menos organizado que hemos sido, más propensa es lo que debe imponerse a por unos pocos individuos. Y esto es comprensible. Tanto es así que la organización, lejos de crear autoridad, es la única cura para ella y el único medio por el cual cada uno de nosotros se acostumbrará a tomar parte activa y consciente en el trabajo colectivo, y dejar de ser instrumentos pasivos en manos de líderes. Pero una organización, se argumenta, presupone la obligación de coordinar mis propias actividades con las de los demás, por lo que se viola la libertad y la iniciativa de cadenas. En nuestra opinión, lo que realmente le quita la libertad y la iniciativa hace posible es el aislamiento que la hace impotente. La libertad no es un derecho abstracto, sino la posibilidad de actuar, lo que es cierto entre nosotros mismos, así como a la sociedad en su conjunto. Y es por la cooperación con los demás seres humanos que encontramos los medios para expresar nuestra actividad y nuestro poder de iniciativa. Una organización anarquista debe permitir la plena autonomía e independencia, y por lo tanto toda la responsabilidad a los individuos y grupos. Libre acuerdo entre los que piensan que es útil unirse a la acción cooperativa, con fines comunes, un deber moral de cumplir promesas y no tomar ninguna acción que sea contraria al programa aceptado. En estas bases se presenta a continuación, las formas prácticas e instrumentos adecuados para dar vida real a la organización. Así, los grupos, la federación de grupos, las federaciones de federaciones, reuniones, congresos, comités de correspondencia, etc. Pero esto también debe hacerse libremente, de tal manera que no se restringe el pensamiento y la iniciativa de los miembros individuales, pero solo para dar mayor alcance a los esfuerzos que en el aislamiento sería imposible o ineficaz. Así, por una organización anarquista Congreso, a pesar de todos los inconvenientes de que adolecen como órganos de representación, están libres de autoritarismo en cualquiera de sus formas, ya que no legislan y no imponen sus deliberaciones sobre los demás. Sirven para mantener y aumentar los contactos personales entre los compañeros más activos, para resumir y fomentar los estudios programáticos sobre las formas y medios para la acción, para dar a conocer a todo el mundo con la situación en la región y el tipo de acción necesaria con mayor urgencia, para resumir las diversas corrientes de opinión anarquistas en el momento y preparar algún tipo de estadísticas del mismo. Y sus decisiones no son vinculantes, sino simplemente sugerencias, asesoramiento y propuestas a presentar a todos los interesados, y no son vinculantes y ejecutivas, salvo para aquellos que las aceptan y por el tiempo que las aceptan. Los órganos administrativos designados por ellos, comisiones por correspondencia, etc., no tienen facultades directivas, no tome iniciativas con excepción de aquellos que solicitan específicamente y aprobar de ellos, y no tienen autoridad para imponer sus propios puntos de vista, que sin duda puede sostener y propagar como grupos de compañeros, pero que no pueden ser presentados como los puntos de vista oficiales de la organización. Ellos publican las resoluciones de los congresos y las opiniones y propuestas que les fueron comunicadas por los grupos y los individuos, y actúan para aquellos que quieran hacer uso de ellos, a fin de facilitar las relaciones entre los grupos, y la cooperación entre los que están de acuerdo en varias iniciativas. Cada uno es libre para corresponder con el que ella le gusta dirigir o hacer uso de los otros comités designados por los grupos específicos. En una organización anarquista miembros individuales pueden expresar cualquier opinión y utilizar todas las tácticas que no esté en contradicción con los principios aceptados y que no interfiera con las actividades de los demás. En todos los casos, una organización en particular la última, siempre y cuando las razones de la unión son superiores a los de la discordia, de lo contrario se disuelve y deja paso a otras agrupaciones, más homogéneas. Ciertamente, la vida y la permanencia de una organización es una condición para el éxito en la larga lucha por delante de nosotros, y además, es natural que todas las instituciones deben por fin instinto a durar indefinidamente. Sin embargo, la duración de una organización libertaria debe ser el resultado de la afinidad espiritual de sus miembros y de la capacidad de adaptación de sus estatutos a las circunstancias que cambian continuamente. Cuando ya no se puede servir a un propósito útil, es mejor que muera. Sin duda sería feliz si todos pudiéramos llevarnos bien juntos y unir a todas las fuerzas del anarquismo en un movimiento fuerte, pero nosotros no creemos en la solidez de las organizaciones que se basan en las concesiones y los supuestos y en los que no hay acuerdo real y la simpatía entre los miembros. Mejor desunido que mal unidos. Pero nos gustaría que cada individuo se unió a sus amigos y que no debe haber fuerzas aisladas, o las fuerzas perdidas.
Nos queda hablar de la organización de las masas trabajadoras y oprimidas, de la resistencia contra el gobierno y los empleadores. Los trabajadores nunca podrán emanciparse, siempre y cuando no encuentran en la unión de la fuerza moral, económico y físico que se necesita para someter a la fuerza organizada de los opresores. Ha habido anarquistas, y todavía hay algunos, que si bien reconoce la necesidad de organizar hoy para la propaganda y la acción, son hostiles a todas las organizaciones que no cuentan con el anarquismo como su objetivo o que no siguen los métodos anarquistas de lucha. Para aquellos compañeros que parecía que todas las fuerzas organizadas con un objetivo menos radicalmente revolucionario, eran las fuerzas que la revolución estaba siendo privado de. Nos parece en su lugar, y la experiencia ha seguramente ya confirmada nuestra opinión, que su enfoque sería condenar al movimiento anarquista a un estado de esterilidad perpetua. Para hacer propaganda debemos estar entre la gente, y es en las asociaciones workers sí que los trabajadores encuentran sus compañeros y sobre todo los que están más dispuestos a entender y aceptar nuestras ideas. Pero incluso cuando es posible hacer tanto la propaganda como nos hubiera gustado fuera de las asociaciones, esto no podría tener un efecto notable en las masas trabajadoras. Aparte de un pequeño número de individuos más educados y capaces de pensamiento abstracto y entusiasmos teóricos, el trabajador no puede llegar al anarquismo en un salto. Para llegar a ser un anarquista convencido, y no solo de nombre, deben comenzar a sentir la solidaridad que los une a sus compañeros, y aprender a cooperar con los demás en la defensa de los intereses comunes y que, luchando contra los jefes y contra el gobierno que los soporta, debe darse cuenta de que los jefes y los gobiernos son parásitos inútiles y que los trabajadores podían gestionar la economía doméstica por parte de sus propios esfuerzos. Y cuando el trabajador haya comprendido esto, él o ella es un anarquista, incluso si no se refieren a sí mismos como tales. Además, para alentar a las organizaciones populares de todo tipo es la consecuencia lógica de nuestras ideas básicas, y por lo tanto debe ser una parte integral de nuestro programa. Un partido autoritario, cuyo objetivo es capturar el poder para imponer sus ideas, tiene un interés en las personas que permanecen una masa amorfa, incapaz de actuar por sí mismos y por lo tanto siempre fácilmente dominado. Y sigue, lógicamente, que no puede desear más que eso, mucha organización, y de la clase que necesita para alcanzar el poder. Las organizaciones electorales si se espera lograr por medios legales, la organización militar si se basa en la acción violenta. Pero nosotros, los anarquistas no quieren emancipar al pueblo, queremos que la gente se emancipen. No creemos en el bien que viene de lo alto e impuesto por la fuerza, queremos que la nueva forma de vida para salir de la masa del pueblo y se corresponden con el estado de su desarrollo y avance a medida que avanzan. Es importante para nosotros, pues, que todos los intereses y opiniones deben encontrar su expresión en una organización consciente y deben influir en la vida comunitaria, en proporción a su importancia. Nos hemos dado a la tarea de luchar contra la organización social existente, y de superar los obstáculos para el advenimiento de una nueva sociedad en la que la libertad y el bienestar estaría asegurada a todo el mundo. Para lograr este objetivo, nos organizamos y buscamos llegar a ser tan numerosos y tan fuerte como sea posible. Pero si solo fueran nuestros grupos anarquistas que estaban organizados, y si los trabajadores debían permanecer aislados como tantas unidades indiferentes el uno del otro y solo unidos por la cadena común, si nosotros mismos además de estar organizados como anarquistas en una federación, no eran tan trabajadores organizados con otros trabajadores, podríamos lograr nada en absoluto, o como mucho, podríamos ser capaces de imponernos, y entonces no sería el triunfo del anarquismo, pero nuestro triunfo. Entonces podríamos ir en llamarnos anarquistas, pero en realidad simplemente debemos ser gobernantes, y como impotente como todos los gobernantes son donde el bien general se refiere.